Reportajes. Mire, fueron 3 décadas en las que en Colonia Dignidad hubo secuestros, esclavitud y abusos de menores. Nuestro equipo de reportajes tuvo acceso a documentos clasificados que advertían a las autoridades chilenas de la época del carácter de pederasta del fallecido Paul Schaeffer. A continuación, crudos testimonios de las víctimas del jerarca alemán que transformó Villa Baviera en Neverland chileno. Javiera Jiménez y Juan Carlos Zapata con el reportaje. Te tiraron en una camilla con, se puede decir, con calzoncillo. Y después ya los ojos vendados. Los prados verdes, las camitas limpias y coloridas de Colonia Dignidad es el Neverland chileno del abuso. Niños escogidos minuciosamente, esclavizados y dominados por un líder pederasta. Nosotros vivimos en una casa para puros niños nomás. ¿Él en algún momento abusó sexualmente de ti? En este sentido, no quiero hablar. Apartados por años de sus familias. Tanta gente que reclamaba a su hijo y ellos no los querían entregar. Después de 19 años, los archivos secretos de Colonia Dignidad ven la luz. Estas páginas de la historia habían sido ocultados al interior del enclave alemán. Ahora están protegidos y a salvo en el Archivo Nacional. Esto aporta una información única respecto a cómo operó la colonia y efectivamente puede ser una fuente importante para quienes busquen justicia en estos casos. El Parque Turístico e Histórico Villa Que Baviera. muchos disfrutan como panorama de fin de semana, esconde un pasado lleno de sombras. Dentro de estas paredes, una organización criminal ejecutó en la década de los 70 un plan para reclutar niños con oscuros fines, apartándolos para siempre de sus modestas familias. María llegó a dar a luz al hospital de la ex Colonia Dignidad. En ese mismo instante, le arrebataron a su hijo. Ahí me dijeron, la matrona me hablaba conmigo, más nada más. Y me dijo que tenía que dejarlo allá porque tenía una enfermedad que era incurable, que yo no lo podía llevar hacia la casa porque en un momento se me podía morir. Y yo como era jovencita, así que no, yo sola también. Y después yo iba a preguntar y de la puerta para arriba no me dejaban pasar tampoco, hasta ahí nomás que ellos no sabían. Querían mano de obra esclava, que como se impedían los nacimientos, no existían parejas en Colonia Dignidad, requerían renovar y tener nuevas generaciones de esclavos y de víctimas de todos estos horrores. Para eso entonces los buscaban en las familias chilenas de los campos. Había toda una especie de lo que hoy día se llama una persuasión coactiva, de convencerlos de que en el exterior sus familias no los querían y que en el interior, en este paraíso, está todo el futuro, todo el presente y el futuro. Rosa hoy recuerda esos años de precariedad económica. No tenía dinero para mantener a todos sus hijos, por eso decidió llevar a la Colonia Dignidad al mayor de todos, con la esperanza que tuviera una mejor educación. Entonces yo lo entregué, hablé con una señora que me lo recibían aquí, que iban a tener esto, iban a tener el otro, los estudios, todo, iban a hacer muy bien como en su casa. Entonces yo los entregué por 4 años. Y después de los 4 años, les dijo a ellos que yo estaba muerta. Claro, en algunas partes hay cartas de padres que hacen ver su preocupación porque el menor llegó o al hospital o llegó en otra circunstancia a Colonia Dignidad y el menor no fue devuelto. Eso es lo que se ha visto en los archivos. Eso después los menores permanecen en la colonia y efectivamente después los padres intentan reclamarlo. En algunos casos sin éxito. Entonces, en algunos casos inclusive se provocan abusos sobre ese menor. Las estanterías del Archivo Nacional hoy guardan los secretos más oscuros del enclave alemán. Cartas y documentos confidenciales recuperados en el año 2000 tras un allanamiento.
Esto es lo que quedó de las pruebas contra Paul Schaffer y su red de protección. El resto lo destruyeron. Mira, entre lo que hemos encontrado en el archivo está esta comunicación del Estado alemán al Estado chileno, donde se da cuenta un poco el historial de Paul Schaffer como líder religioso. Por ejemplo, el 47 fue despedido de una institución diacónica en Bethel. Después, el año siguiente, el 48, se acerca a otra comunidad religiosa en Gartow, siempre con jóvenes, y también es despedido. O sea, el gobierno alemán el 51 ya a Chile que esta persona había sido desvinculada de trabajos con menores de edad. O sea, la documentación indica que ya en 1960 el Estado chileno estaba en conocimiento de algunas conductas de Paul Schaffer. Schaffer se presenta a sí mismo como enviado por Dios. Claro, exactamente lo que tenemos aquí es una suerte de líder carismático de una secta. Entonces, como tal, él efectivamente se presentaba como una persona que tenía, por así decirlo, entre comillas, poderes especiales, entre otros realizar exorcismos y sanaciones milagrosas. Varios de esos niños arrebatados a sus padres hoy son adultos que aún viven en Villa Baviera. Dieter siempre se sintió distinto al resto, pero pasaron años antes que descubriera que no era alemán, sino hijo de padres chilenos. Me entregó la ficha del hospital, en una ficha de vacuna, estaba el papel pegado con el scotch. Abajo estaba el Rafael Llover, y en la luz así, el Rafael y otro nombre más. ¿Y ahí empiezas a buscar? Sí, a buscar, sí. Yo además también le pregunté a Shefa si me da permiso para visitar a mi mamá. De alguna manera la voy a encontrar. Y él me dijo, creo que está muerta. Yo no le creí, pero de alguna manera la voy a encontrar, pensaba yo. José no detuvo su incansable búsqueda por encontrar sus raíces. Tras 36 años separado de su familia, finalmente llegó el momento de volver a abrazar a su madre. Ella empezó a llorar al otro lado, yo a este lado, y después que nos calmamos, mi mamá me dijo, gracias a Dios, hijo, te puedo abrazar de nuevo. ¿Cuál fue ese momento para ti? Hermoso. Me da pena de estar siempre, para los años nuevos, yo no le daba el abrazo a nadie mientras que no saliera por fuera. Le mandaba mi abrazo, sí, por, como usted dice, cosas de ignorancia, digo yo, no sé, pero era mi costumbre decirle feliz año nuevo, hijo, y así era mi devoción mía, y después dar los otros abrazos. Fue el valor, la valentía y el sacrificio de niños chilenos y de sus madres, de sus valientes familias, la que permitió destruir ese sistema. En Chile terminamos con el Neverland, con este paraíso fantástico de la dignidad, que fue defendido por economistas, políticos, personeros de este país durante décadas, y en lugar de haberlo frenado. Paul Schaffer murió en su celda el año 2010, mientras cumplía condena de 20 años de cárcel por 25 casos de abuso y violación a menores de edad. La semana pasada, su mano derecha y prófugo de la justicia chilena, Hartmut Hopp, fue sobreseído en Alemania, pese a que nuestro país fue condenado como cómplice de estos mismos delitos. Ahora las víctimas estudian recurrir al Tribunal Penal Internacional para revertir la decisión del Tribunal alemán.